¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias, Siria, por las carreras y todo. Estuvo increíble. Gracias a todos. Vengo de una quinceañera. Literal, vengo de una quinceañera. Yo era chambelán. No, no es cierto. A mí me tocó oficiarla, pero esto es parte del Ministerio Juvenil y toca hacer. De hecho, ayer fue una boda, hoy una quinceañera, hoy servicio. Oren por mí. Pero está bien. Mañana no va a ser funerales, mañana estoy descansando, así que nada, ¿está listo? Chicos, quiero también recordarles, no sé si lo dijo o lo voy a repetir, mañana sale Dilo Como Es, el podcast que tenemos todos los meses y va a ser profundizando un poquito en el tema que hoy vamos a hablar, pero quisiera darles gracias a todos por estar aquí. Va a estar increíble. Pastor Randall y Pastor Alexandra estuvieron en esta edición con nosotros, personas muy sabias que yo sé que lo que ellos tienen que decir les va a encantar. Así que, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de ver lo invisible. Ver lo invisible. La cuestión es que usualmente nosotros estamos muy acostumbrados a confiar en cosas que no vemos. Parece que sí, y no estoy hablando de nuestra fe solamente cristiana, o sea, no estoy hablando acerca de que creemos en Jesús y en Dios y no necesariamente podemos verlo. Si nos vamos a un plano meramente básico, el día de hoy, en este mismo momento, tú estás creyendo que la silla en la que estás te va a sostener. Si no, no estarías ahí sentado. Todos estamos con una cuestión de que el techo va a aguantar, el piso va a aguantar. O sea, nosotros creemos en cosas que usualmente estamos ejerciendo nuestra fe, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, también, nosotros creemos que vamos a poder respirar todas las veces. Entonces, a ver, todo el mundo, por favor, conmigo. Inhale. Exhale. Gracias por confiar que iba a haber suficiente aire para todos. ¿Vieron? Pero no siempre podemos ver. Entonces la fe es precisamente eso. Y la parte que es importante es que la fe, aunque no se puede ver, hay cosas que la hacen visible. Por eso la vida cristiana tiene que ver con ver lo invisible. Quizás la gente no puede ver nuestra fe, pero sí puede ver en qué creemos. Quizás la gente no puede ver nuestros valores y nuestros principios o los estatutos en la Biblia exactamente en nosotros, pero cuando los hacemos, entonces ellos pueden ver lo que es invisible para otros. Quizás algunos de nosotros también, cuando nos hemos equivocado, también se ve lo que no creemos o lo que creemos mal. Y el día de hoy quiero platicar acerca de qué es la fe en sí, porque lo que vamos a cubrir es fe y espiritualidad. Ese es básicamente lo que estamos hablando el día de hoy. El título del mensaje es Ver lo invisible, pero en realidad estamos hablando de fe y de espiritualidad. Y quiero hacer una pregunta. ¿Quién cree que la fe y la espiritualidad son lo mismo? Si tú crees eso, levanta la mano y está súper bien. Ok, gracias. Ninguno que levantó la mano, gracias por dejarme solo. No pasa nada. Pero ¿quién cree que la espiritualidad y la fe son diferentes? Levante la mano. Ahí tenemos más manos, muy bien. Entonces, la fe, esencialmente, de acuerdo a la definición que encontré en internet, en el diccionario, es la aceptación de creencias, especialmente religiosas, como si fueran ciertas, sin necesidad de mucha evidencia. Implica confiar en un poder divino que puede guiar y proteger. Básicamente, y en pocas palabras, es creer en algo mayor sin necesitar mucha prueba. Eso es la fe. ¿Ok? Ahora, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero lo que dice la Biblia acerca de la fe es muy conocido por algunos de ustedes y está en Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe en Dios es tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. Cuando uno confía en Dios, está teniendo certeza de algo que no puede ver, pero que sí puede percibir. Eso es lo increíble de la fe. La fe no se ve,
pero se percibe. El espíritu no lo puedes ver, pero se percibe. La intuición, la creatividad, la inspiración no se pueden ver, pero se perciben, y cuando lo dejas fluir, tiene resultados que son totalmente visibles. Entonces, el aire mismo no lo podemos ver, a menos que sea un tornado, pero el aire no lo podemos ver, pero es totalmente real, uno, y dos, muy útil, como ustedes lo acaban de ver. La espiritualidad, en el otro plano, es un proceso o una búsqueda personal de encontrarse a sí mismo y su propósito, como encontrarse uno y entenderse a uno mismo o nuestro propósito en la tierra. Entonces, yo lo que quiero proponerles a ustedes el día de hoy es que veamos esto. Nosotros como jóvenes adultos, bueno, ustedes como jóvenes adultos, yo más bien como adulto joven, tenemos la particularidad de que vamos a tener que escoger una cuestión. Es qué tipo de espiritualidad queremos. ¿Qué tipo de espiritualidad estamos tratando de conseguir? Porque aunque tú no lo creas, tú también eres espíritu. Tienes cuerpo, alma y espíritu. Y eso que tienes en tu espíritu te va a forjar y te va a hacer que tu espíritu tenga ciertas necesidades. Y el tú actuar en esas necesidades te va a hacer que vivas una espiritualidad. La pregunta es, ¿qué tipo de espiritualidad vamos a tener? Entonces, primeramente, vengo a decirte que una fe bíblica, escucha, una fe bíblica te lleva a una espiritualidad real. Una fe bíblica te lleva a una espiritualidad real. Y te voy a decir por qué. La primera es que cuando tenemos fe en lo que es real, que es la palabra de Dios, y yo sé que algunas personas dicen, bueno, ¿por qué debo de creer en la Biblia? Mira, en esencia, lo más básico que puede haber. Tú o yo en algún momento podemos pensar que la Biblia solamente es un conjunto de historias judías que tienen un mismo tema, un mismo personaje, y al final llegan a un profeta que se llama Jesús, y después de ahí el mensaje de él que se propagó. Eso como, en este caso, mexicano en el siglo XXI, ¿qué tiene que ver conmigo? Usualmente nos hacemos esa pregunta en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué la Biblia es tan relevante para mí si pasó hace muchísimos años y además no tiene nada que ver con mis costumbres, no es ni siquiera de mi cultura? Y ¿sabes qué? Todas esas preguntas son válidas y son muy buenas, pero en esencia lo importante de la Biblia es que no tiene que ver con culturas, tiene que ver con principios. Y tú haces los principios bíblicos sin importar tu edad, tu condición financiera, tu trasfondo familiar, qué tanto daño te hayan hecho o qué tipo de vida tienes. Si tú pones cualquier principio bíblico, lo aplicas a tu vida y lo haces bien, funciona. Ya por ahí la pregunta es, si la Biblia no fuera verdad, ¿por qué tiene tanto poder? Entonces eso es un plano muy básico. La otra, nos podemos ir a un dato histórico y nos podemos ir a arqueológico y podemos decir cosas de texto y literarios y muchas cosas que la verdad es que pudiéramos estar aquí muchísimo tiempo hablando de lo que ya se ha hablado mucho en muchos otros lugares. Yo te animo que si no sabes por qué la Biblia es real, lo busques y en algún momento que podamos platicarlo, con mucho gusto lo dialogamos, lo debatimos y tenemos una excelente conversación. Pero entonces, basado en el principio de que la verdad de Dios y el mensaje de Jesús y los principios humanos que funcionan están en la Biblia, tener una fe bíblica te hace entonces que tengas una espiritualidad real. Porque entonces tu espiritualidad no está basada en encontrarte a ti mismo, está en encontrar quién es Dios. Cuando tú encuentras quién es Dios y ves el comparativo, te vas a encontrar a ti también. Y vas a darte cuenta de lo lejos que estás de Él, lo lejos que estamos de Dios, lo mucho que lo necesitamos, y entonces el mensaje de la Biblia de transformación y salvación va a tener sentido, porque cuando me vea yo tan lejos, tan imperfecto, me voy a dar cuenta que sí necesito un Salvador. Y cuando me dé cuenta que necesito un Salvador, la misma Biblia tiene el mensaje que te dice, ya tu Salvador ya vino, ya murió por ti, ya pagó por tus pecados, ya eres libre. El punto es, ¿lo vas a aceptar? ¿Lo vamos a aceptar?
Entonces quiere decir que necesitamos tener una fe que, aunque ninguno de nosotros estuvimos ni vimos a Jesús morir, ni vimos a los apóstoles predicar, ni vimos muchas de las cosas que se mencionan en la Biblia, por fe podemos tener acceso a los beneficios de ese mensaje. Y eso hace que nuestro espíritu crezca de verdad. Porque en las verdades espirituales de la palabra de Dios que vienen de Él, nuestro espíritu también puede crecer. Entonces, una fe bíblica te lleva a una espiritualidad real. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usualmente tenemos muchas creencias culturales, seculares, que inclusive no son dañinas algunas, pero otras sí. Por ejemplo, cuando decimos que el sol salió, el sol en realidad no sale. La tierra da vuelta. El que está girando somos nosotros. El sol no se pone, o la luna no sale tampoco, pero decimos cosas así porque es más fácil describirlas. Pero eso en realidad no es necesariamente tan dañino, porque obviamente vamos a ver el sol que sale por un lado y se mete por el otro. Aunque no sea él y somos nosotros dando vueltas, para nosotros es más fácil verlo y decirlo así. Pero hay otras cosas que creemos que forjan a veces nuestra espiritualidad en cosas que no son bíblicas y que nos han pasado. De manera familiar puede ser que las familias, algunas, crecieron con algún hábito. Quizás tuviste un abuelo que, no sé, fue alcohólico, vamos a decir, por ser un ejemplo. Entonces, el hijo va a ser alcohólico, el nieto va a ser alcohólico, son una familia de alcohólicos. Ese tipo de creencias son muy dañinas. Primero porque no son ciertas, y de acuerdo a la palabra de Dios y la Biblia, hay libertad para ti si hay un patrón de vicio establecido que se puede romper. Porque en la Biblia el mensaje más grande es que Jesús vino a salvarnos y a hacernos libres. El punto es que para Él nuestra libertad es de las cosas más sagradas que hay, porque si no fuera por eso, ¿por qué nos hizo? A los humanos, a Dios le hubiera sido muy fácil hacer humanos que fueran como animales. Explico. Que fuéramos solamente basados en instinto. No tuviéramos decisión ni opinión, que supiéramos qué hacer a cada etapa, como los patos que saben que tienen que migrar de un lugar a otro a cierto tiempo. Cuando empiezan a sentir cierta temperatura, se empiezan a mover. ¿Quién les enseña cómo llegar? Nadie. El puro instinto los lleva. Los animales que son de rapaces o que son de cacería o que son salvajes, los que son carnívoros, ¿qué hacen? Por naturaleza van y cazan y matan y comen. Y los que son herbívoros y los que son de plantas y los que son de huevos y todo pasa a través de la naturaleza por instinto, por reglas de instinto. La única criatura en todo el mundo que no es basado en instinto y tiene el poder de decisión es el ser humano. Y la respuesta es porque estamos hechos iguales que Dios, similares a Él, y Él es un ser libre. Entonces nosotros podemos escoger. La Biblia dice que no necesitamos estar atados al pecado, podemos escoger no estarlo. Y además, aceptando lo que Jesús hizo, que es pagar por nuestros pecados, hacemos que esa espiritualidad viva. Porque aquí está la cuestión. Usualmente la espiritualidad del humano por sí misma está muerta. Porque usualmente creemos cosas que no deberíamos de creer. Pero cuando estamos y nos basamos nuestra creencia en la Biblia, estamos en realidad tomando de la misma palabra de Dios lo que sí deberíamos creer. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí cuando eran niños les dijeron que si no se dormían el coco se los iba a llevar? O el cucuy, o el hombre del costal, o no sé, cualquier cosa es. O que en la noche pasaba una señora que había perdido sus hijos. Y miren, vamos a ser honestos. Puede que haya sido historias, pero cuando una historia vive demasiado en la mente de alguien al punto que lo cree,
puede tener experiencias muy raras, porque en sí mismo las hizo reales. Su espiritualidad está torcida. Entonces creen cosas que a lo mejor no deberían creer y no están en la Biblia, pero de repente sí como que, como que sí escuché que ahí había alguien aquí que estaba perdido sus hijos. Eso pasa todos los domingos, ¿verdad? Cuando van todos los niños, mis hijos, ya acabó el pastor y córrele. Los que no son papás no saben, gracias, nadie de ustedes, así que la mayoría de ustedes no. Pero ya sabrán lo que es la llorona después del mensaje del pastor que se tardó corriendo por los niños, ya verán. Entonces, segundo punto, si me permiten estas notas. Para tener una espiritualidad real y una fe bíblica, tenemos que estar bien seguros en esto de aquí, estar seguros de lo que creemos. Eso es básico. Si quiero una espiritualidad sana en Jesús, en Dios, a través de la Biblia y una relación con el Espíritu Santo, entonces tengo que saber lo que sí creo. Entonces, ejemplo, yo creo en Dios y en su creación. Creo que yo soy hechura suya. Creo que lo que acabamos de decir es que yo no soy igual a un animal, soy una criatura pensante, con decisión, basado en las reglas de libertad de Dios, no de la evolución. Por cierto, si tuviste que pasar por todo, ciencias naturales y biología y todo, y te dijeron que la evolución, todo eso. Mira, es súper sencillo. En realidad es bastante básico. Ellos dicen que de la nada apareció todo y nosotros decimos que de Dios apareció todo. Y al final, los que creen que la nada apareció todo, cuando mueran se van a la nada y nosotros nos vamos a Dios. Estamos diciendo esencialmente lo mismo con diferente nombre. Pero hay personas que no querían aceptar que hay un Dios que crea. Entonces dijeron su versión. Y ahí nos vamos a quedar. Nosotros creemos que Dios creó todo, inclusive a nosotros mismos, y nos creó perfectos a su imagen y semejanza. Y así es. ¿Ok? La segunda cosa, Jesús fue el que nos salvó. El Hijo de Dios, al ver que estábamos caídos porque nos habíamos equivocado y necesitábamos ser salvos, vino por nosotros, dijo, ustedes necesitan un ejemplo de cómo ser humano de verdad. Aquí está. Y además, como ustedes no pueden pagar el alto costo de su salvación, lo pago yo con mi sangre. Ustedes lo aceptan y están todos parte del paquete. Nosotros creemos en la salvación, en el mensaje y en la salvación de Jesús a través de su sacrificio y su resurrección. La otra cosa es que también creemos que su Espíritu Santo, que es la tercera parte, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es ahora el que opera en este mundo, en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está con nosotros caminando en vida propia. Él dijo, me voy yo, les dejo al Espíritu Santo, para que Él los guíe a toda verdad y les enseñe el camino que tienen que andar. Y si ustedes son lo suficientemente valientes para tener una fe bíblica, podrán escuchar las direcciones que Él les da y podrán vivir una vida con una espiritualidad real. Creemos en la dirección del Espíritu Santo. Creemos que Dios lo diseñó todo así para nuestro beneficio. Y que si no fuera porque nosotros hubiéramos, y cuando digo nosotros es humanidad completa a través de Adán y Eva, si no fuera porque nosotros desperdiciamos el regalo tan grande que Dios nos dio en la creación, que fue el huerto del Edén y la habilidad de vivir por siempre, por un antojito, que la verdad, ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Quién aquí no se ha comido un taco más, una galleta de más, ha tenido mucha hambre y se comió exactamente el pequeño que no debía comerse? Creo que todos en algún momento hemos pecado con nuestra boca. Creo que eso es heredado. Triste Eva, que nos llevó y nos enseñó eso, porque por una manzanita, que no sabemos si es manzana, pero por un fruto, por un antojito, todos perdimos. Pero bueno, creemos que Dios y el Espíritu Santo, creemos en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, pero también parte de una espiritualidad sana es saber lo que no creemos. Eso también es muy importante. Y como cristianos, también tenemos que ser inteligentes en el hecho de saber que estamos en un mundo que la mayor parte de las personas hasta el día de hoy buscan su propio beneficio de acuerdo a su comodidad. Y al hacerlo así,
les gusta también hacer cosas que su espiritualidad caída está tratando de buscar y la busca en cosas espirituales, pero que no son bíblicas o más bien son antibíblicas. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber primero que nuestra fe es bíblica para tener una espiritualidad real, entender lo que sí creemos y también entender lo que no creemos. Nosotros debemos saber que hay muchas cosas en este mundo, en esta sociedad, que quieren distraer nuestra fe. El punto de creer en Dios es de que nosotros sabemos que Dios puede involucrarse en nuestra vida, pero cuando vemos quizás los problemas, el dolor, inclusive el comportamiento de personas que quizás pensábamos que eran muy buenas y no lo son, o vemos guerra, o vemos niños en pobreza o muriendo, los abusos de diferentes tipos, quizás sea muy fácil para nosotros distraernos de saber que Dios sigue siendo Dios, que eso es resultado de una humanidad caída. Y cuando nosotros nos enfocamos en la humanidad caída, entonces nos está robando la fe en que Dios tiene un plan para nosotros como humanidad y que nosotros podemos ser el agente de cambio, pero cuando estamos solamente viendo lo malo, nosotros mismos nos empezamos a perder en eso. Entonces sabemos que si vemos a las distracciones, en realidad no vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. También sabemos que en este mundo hay cosas que quieren funcionar como Dios lo haría. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay cosas que por tradición están tratando de llevarse nuestra atención con habilidades que Dios pudiera tener. Ejemplo sencillo, los horóscopos. Muy trivial, todos los hemos visto. Horóscopos son, de acuerdo, cuestión muy básica es de acuerdo a ciertas constelaciones y ciertos movimientos de la Tierra, y de acuerdo a dónde está, de acuerdo a ese signo de la constelación, o más bien el nombre de la constelación y de dónde tú naciste, tu comportamiento y ciertas cosas que te pasan están regidos por esas estrellas. Eso no es bíblico, más bien es antibíblico. Nadie tiene el control, y menos una estrella que vive a miles y millones de años luz, lejos de ti, tiene el control para cambiar tu vida y que tú tomes las decisiones que debes de tomar. Lo que pasa es que es más fácil para el humano decir, no, es que estoy en mi mes y entonces actúo así, porque el humano es muy fácil de querer engañarse y también excusarse. Entonces, la idea es que los horóscopos, por ejemplo, es muy común encontrar gente que habla de ellos y lo habla también como algo muy común, como que, bueno, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué signo eres? El único signo o señal cuando tú escuchas esa pregunta es que esa pregunta no sabe quién es. Y no es culpa necesariamente de ellos, simplemente a lo mejor no han sido instruidos. Te voy a decir lo que sí dice la palabra de Dios, y dice que yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza que no tiene nada que ver con ninguna estrella, ni ningún astro, ni ninguna estrella fugaz, ni lunas, ni nada. No hay constelación más grande que el poder de Dios, porque Él es el que hizo las constelaciones. ¿De qué nos sirve creer en combinaciones astrales si tenemos con nosotros al Espíritu de Dios, que con su voz hizo los cielos y la tierra y los planetas? Es como decir, ¿por qué quiero hablar con el chalán cuando puedo hablar con el dueño? O sea, es algo así. ¿Ok? Cosas también como la adivinación. La adivinación a través de diferentes métodos, las cartas, la lectura de cartas, los huesos, inclusive bolas de adivinar, humo, muchísimos tipos de cosas. La ouija, la señora ouija. Aunque vi una señora que estaba cortando tomate en una de esas, no sé cómo va a salir la comida, bro. Creo que agarró la tablita equivocada, bro. Ese pollo se va a resucitar, bro. Pero son cosas que
que el humano ha hecho porque está tratando de darle explicación en su espíritu a cosas que no puede explicar, que sí tienen explicación en la Biblia. Entonces es más fácil tratar de ir por atajos. Por ejemplo, la gente que consulta adivinos o personas que usan la adivinación, es porque quieren saber qué va a pasar. Es porque quieren saber cuál es el futuro, quieren saber cómo les va a ir, quieren saber si está tomando las decisiones correctas. Pero para saber si estás tomando las decisiones correctas ya hay una guía. Se llama la Biblia. Para consejo ya está el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitas ir? ¿Para qué hay que ir con otra persona? Me explico, cositas así que la gente trata de dar atajos. Y que nosotros como cristianos tenemos que saber que no creemos en esas cosas. Pero quizás nuestras familias sí. Quizás alguna abuela, algún abuelo, algún tío, alguien en nuestras familias quizás sí creen en eso porque el enemigo se ha aprovechado de su falta de fe en Dios y utilizado esa fe en otras cosas para distraerlos. Y eso sí pasa. Porque el enemigo, o sea, el diablo, está tratando de engañar. Entonces, pasa. Y a veces la ouija sí se mueve. No es Dios. No es Dios. Es cualquier cosa que se pueda distraer de la fe en Dios que el enemigo lo va a usar. ¿Ok? Hay otra cosa que se llama cristales, crystals. También estaban muy de moda hace un tiempo, más entre los jovencitos, 18 para abajo. Estaban como que muy de moda, que de acuerdo a su cristal, era su energía, sus vibras, como que tenía un buen día, no tenía mal día. Un día un chico de nuestros líderes en jóvenes, en domingos, conoció a una adolescente que le dijo, mira, aquí está mi cristal negro, si ese cristal se rompe, yo me muero. Ahora, lo que voy a decir, quizás no lo debió hacer, pero luego estaba yo orgulloso de que sí lo hizo. En ese momento él agarró el cristal y dijo, déjame verlo. Y lo tiró y lo pisó. Y le dijo, aquí estás. Ahora, fue muy valiente de su parte, demasiado no políticamente correcto, pero fue lo que le nació, para quitarla a esta chica de una mala creencia, para decirle, esto que estás creyendo en realidad no vale, no funciona. Entonces, otra cosa, y aquí algunos me van a querer y algunos no, y está bien. Hay muchas actividades divertidas que suceden en diferentes momentos del año, pero estamos en octubre. Ustedes saben para dónde voy. Ustedes saben exactamente para dónde voy. Les voy a decir algo. Yo no soy nadie para decirle a ningún adulto qué tiene que hacer, pero sí estoy para decirte que cuando nosotros participamos en costumbres populares que su inicio fue oscuro, estamos participando de la oscuridad de esas actividades. Si yo sé que voy a entrar a un lugar o voy a estar en un lugar donde algo oscuro se hizo ahí y yo quiero participar de él, me tengo que atener también a las consecuencias de estar cerca de la oscuridad. Lo tengo que decir así, yo sé que estamos en Estados Unidos, pero es para que lo entendamos de manera cultural. Al final del mes hay una celebración que se llama Halloween. En nuestros países, Día de Brujas, y unos días después, cuando menos en México, por ejemplo, es Día de Muertos. Para los que son de otras nacionalidades, ahorita dejemos el Día de Muertos un momentito a un lado, pero vamos a concentrarnos ahorita en lo que vivimos aquí en Estados Unidos, que es el Halloween, que usualmente, si lo vemos de una manera muy básica, son niños disfrazados de lo que quieran y les dan dulces. En esencia, ese no es el problema. Son chicos, conocen a sus vecinos, todos los dan vueltas, aunque si nos ponemos a pensar, el Halloween está totalmente en contra de que todo lo que nos enseñaron nuestros papás. No hables con extraños, no les recibas nada, no hables con ellos. Es todo al contrario. Es más, ve a tu casa que te den dulces y habla con ellos. Extraños totalmente, pero bueno.
Pero el punto es que a manera de niños no es tan dañino, pero por ahí de los 11, 12 años para arriba, el Halloween está diseñado para poderte dar pruebas de oscuridad. Está diseñado para atraer el corazón y distraer a las personas de lo que en realidad es la fe en Dios. Nosotros bíblicamente creemos en la luz, en la vida, y no en la oscuridad ni en las tinieblas. Y lo que el Halloween celebra es precisamente eso, la oscuridad y las tinieblas, por más niño que se pueda ver. Ahora, ¿por qué está haciendo esto? Porque el origen de esa práctica tenía que ver el país de Irlanda y lo que eran los países célticos, donde había brujos que se llamaban los druidas. Ellos tenían una creencia de que el 31 de octubre un portal espiritual se abría y los espíritus malignos venían a hacer travesuras al mundo de ellos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ya sé, los vamos a engañar. Nos vestimos como demonios o como espíritus malos y no nos hace nada porque parece que somos de la misma fiesta. Y eso es lo que ellos pensaban. Entonces, empezaron estos disfraces a ponérselos en manera de una creencia no bíblica, totalmente espiritualidad, totalmente confundida, de que ellos tenían que hacer ese tipo de cosas para que los espíritus malignos no les hicieran nada. Número uno, esa tendencia a pensar traía espíritus malignos. Se abriera el portal o no, ese era el problema de ellos, pero si ellos los estaban llamando y los estaban esperando, ¿qué creen que va a pasar? ¿Van a llegar? Entonces, la cuestión de los disfraces empezó con el tiempo a esparcirse a diferentes culturas. El mundo antiguo empieza a crecer, el lenguaje se empieza a expandir, entonces las diferentes tradiciones pasan de países a otros a través del lenguaje y la cultura. Después se hace todo, decimos en México, un merequetengue, o sea, un revolú y una combinación de creencias que ya nadie sabe de dónde salió una de otra, pero como todo el mundo la hace, hagámosla. Entonces la gente deja de preguntar de dónde salió cierta creencia. Y ese es el daño que tenemos nosotros en nuestra cultura de no preguntarnos dónde está la espiritualidad real. Si algo no está basado en una fe bíblica o una creencia o una cuestión bíblica, está llevándote a una espiritualidad engañada. Punto, se acabó. ¿Qué vas a hacer con esta información y qué vas a celebrar? Es problema tuyo. Mi trabajo es decirte de dónde vino, por qué vino y que no es tan divertido como parece. La otra, por ejemplo, y aquí sí tengo que hablar con lo que tiene que ver con el Día de Muertos. Levanta la mano los mexicanos. Gracias. Gracias. Levanta la mano los que no son mexicanos. Dios los bendiga. Entonces, se ha hecho muy popular como tradición mexicana, inclusive como una, ¿cómo se dice eso? Como una manera de presumir nuestra cultura, de estar orgullosos de ella, que se llama patrimonio cultural. Eso es lo que estoy hablando. Se ha dicho como patrimonio cultural que el Día de Muertos y el vestirse de calacas y pintarse y toda esa cuestión es algo que México le da al mundo como una tradición. Pero yo te voy a decir algo, como mexicano te lo puedo decir porque obviamente este mensaje es para los mexicanos y para los no mexicanos. Número uno, el Día de Muertos, el corazón principal era no olvidar a los que ya se habían ido. Y eso es algo que es muy noble. Nadie quiere olvidar a los que ya pasaron a mejor vida, decimos ahí. Te lo digo porque yo perdí a mi mamá en el 2018. Yo no quiero olvidarla. Yo no quiero dejar de saber que ella me enseñó. No quiero. La tradición es pensar que si uno olvida a sus seres queridos, ellos desaparecen. Y en esencia, sí, pero en el corazón de las personas. Pero, aquí va, el Día de Muertos se pasó de una buena intención
a una espiritualidad torcida totalmente, donde las personas creían que el 2 de noviembre los muertos visitan el mundo terrenal. Eso está muy cerca al otro, ¿no? O sea, unos creían que espíritus venían malos al 31 de octubre, pero 2 días después nosotros creemos, como mexicanos creíamos que los familiares venían. De una u otra manera, son espíritus que ya se fueron, que no deberían regresar, para empezar. Y número 2, como mexicano te lo puedo decir y se lo puedo decir a todos los mexicanos aquí, el culto a la muerte en México ha hecho estragos en nuestro país. Desde solamente una cultura o una tradición muy, vamos a decir, inocente y familiar, que se hizo película y se le puso música, hasta conceptos espirituales muy fuertes y cultos muy feos después, porque se hizo un puente muy fácil de cruzar desde una creencia de Día de Muertos a creer en la Santa Muerte, que es un culto literalmente porque se hizo para los criminales, o más bien los criminales lo hicieron porque su conciencia no les permite acercarse a Dios, pero todavía tienen una espiritualidad. Y lo más fácil fue, bueno, si no podemos pedirle nada a Dios y estamos muy cerca de la muerte, pues hagamos un ídolo que se llama la Santa Muerte. Pero cuando alguien ora a la Santa Muerte, está desatando mucha maldición en muchos ámbitos de su vida. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque usualmente las tendencias del mundo te enseñan solamente una parte, pero no te explican el contexto, no te explican la raíz y no explican el daño que han hecho. El narcotráfico y el culto a la Santa Muerte ha causado cosas horribles en el país de México. Horribles, que se ha expandido a otras cosas. Yo no estoy diciendo que olvidemos a los nuestros, pero estoy diciendo, sí, que como cristianos, si en realidad tenemos una fe bíblica, el Día de Muertos no existe. Porque nosotros no morimos. Nosotros pasamos de vida a vida eterna. Esa es la creencia. Con esta información, tú vas a hacer lo que tú quieras. Tú decides lo que quieres hacer. La próxima semana es Halloween. Y quizás te inviten del trabajo, o amigos, inclusive personas de aquí, de la misma iglesia. Oye, juntémonos, celebrémonos, vistámonos, a fiesta de disfraces. Quizás. Y ¿saben qué? En sí, la fiesta, los disfraces en sí, no son el problema. El problema es por qué participamos exactamente en esa fecha. Porque nos estamos dejando llevar por el mundo. ¿Por qué no lo hacemos un 28 de agosto? Cuando a nadie le importa. Claro, para muchos como que pues, no tiene sentido, ¿para qué? Pero en Navidad, bueno más. En Halloween sí tiene sentido disfrazarse. Pero eso ya es una tendencia que la sociedad ha empujado sobre nosotros. Y es que quiero decirte algo, ser cristiano en esencia es ser contracultura. Ser cristiano es mostrarle a la cultura actual que hay una cultura espiritual sana, sin juzgar. Porque yo no soy nadie para decirle a alguien que está celebrando Halloween y decirle, no, es que tú estás mal, es que no sé qué, bla, bla. Yo no debo de juzgarlo, porque sabes que quizás no sabe. No ha tenido alguien que le explique, pero tampoco puedo corregir a nadie si yo no tengo la cercanía con esa persona para hablar de esto. Entonces, yo no me voy a tomar el lugar del Espíritu Santo para redarguir su corazón. Y les voy a decir algo. Yo aplaudo a mi mamá, que era una mujer de fe brava, tan brava, que los días de Halloween los niños venían a tocar la puerta y ella les abría,
No les daba dulces, les daba una clase y un panfleto que decía, di no al Halloween. Yo me quería morir, bro. Yo así de que no. Mi mamá se iba fuera de mi escuela a pasar trataditos de ir no al Halloween una semana antes. Yo entiendo el corazón de mi mamá. Yo lo entiendo. Ella quería hacer la diferencia. Lo quería hacer. Pero quizás no tuvo el impacto que hubiera podido tener si ella se hubiera acercado a ciertas familias y les hubiera explicado que tener una fe bíblica va a ir totalmente en contra de lo que es la fe y las creencias sociales. Nosotros no vamos a creer en eso y no creemos en eso, pero nosotros tenemos un mensaje que viene del cielo y que si creemos que Dios mismo nos hizo y tiene el poder tiene el poder para actuar en nosotros de manera positiva, también Dios tiene el poder para actuar de manera de nosotros para corregirnos. Y es que eso es lo que hace la Biblia y el Espíritu Santo. Nos dice, esto que estás creyendo no es correcto. Quizás deberías cambiarlo. ¿Y por qué digo quizás? Porque Dios no forza a nadie porque entiende el principio de libertad que Él mismo dio. Dios nunca te va a obligar a nada. Aquí están sus estatutos, aquí están básicamente los lineamientos. ¿Tú quieres seguirlos? Es tu vida, hazlo como tú gustes. ¿No lo quieres hacer? ¿O lo quieres hacer? Es tu vida y hazlo como tú gustes. ¿Por qué? Porque vas a ver la bendición o vas a ver la no bendición. Y volvemos al punto de libertad. Los animales no tienen opción. Ellos se rigen por instinto. Nosotros podemos decidir. Y hay una parte en la Biblia que dice, en inglés dice, choose life. O sea, escoge la vida. Si vas a escoger, escoge la vida. La vida que puedes vivir, que Dios te da. Pero eso es difícil cuando hay tanta distracción afuera. Entonces, en este momento, quiero pedirte un favor y te voy a pedir ahí donde tú estás que cierres tus ojos. Número 1, esto no es regaño para nadie, pero sí es una corrección. Hay una diferencia. Regaño es con fuerza y regaño es reclamando que ya te equivocaste y lo hiciste mal. Esto no es un reclamo, esto es una corrección. Y la corrección tiene que ver con cuando alguien o cuando tú mismo vas en dirección a algún lugar y te desvías, quisieras que alguien te dijera, oye, para allá no es, regresa al camino. Esa persona que te dice es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también habla a través de personas y en este caso quiero pensar que Él habló a través de lo que yo les dije. Quizás tú has creído en horóscopos, en limpias, en males de ojos, en adivinación, quizás inclusive familiares tuyos, tus mismos padres, te enseñaron a creer en eso. No te quiero regañar para nada, te quiero decir, esa no es una espiritualidad real. La espiritualidad real viene de creer el mensaje de Jesús y viene de creer lo que en realidad Dios quiere contigo y es tu corazón y es que tú le escuches a Él. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios y tiene todo sentido porque si no creemos en Él no vamos a hacer lo que Él dice. Entonces en este momento, más allá de corregirte en lo que haces o no haces, quiero pedirle al Espíritu Santo que reavive tu fe en las cosas correctas. Que avive tu fe y la reavive como si fuera un carbón, como si fuera una chispa que enciende el carbón en una hoguera o una parrilla o donde haya fuego. Y en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, primero te doy gracias por ayudarnos a corregir las tendencias y las costumbres que quizás no son correctas para nosotros porque somos tus hijos. Te pedimos perdón cuando lo hemos hecho sin saber o te pedimos perdón cuando lo hemos hecho sabiendo, pero nos dejamos llevar por la popularidad, por las voces de otras personas,
por la diversión, por otras cosas. Perdónanos, Señor, cuando ha sido más fuerte nuestra necesidad de querer ser aprobados y bien vistos que en realidad nuestra fe en ti. Y al final queremos saber que tú nos apruebas más allá que nadie porque somos tus hijos. No necesitamos esas cosas. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido en este momento que tu Espíritu Santo redarguya en el corazón de cada persona que tiene que corregir algo, incluyéndonos a nosotros mismos, yo mismo empezando. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos dirija a toda verdad y a escoger la vida que tú nos das. Sabemos que quizás a veces va a ser difícil poder explicarle a personas por qué no creemos ciertas cosas o por qué sí creemos ciertas cosas. Y la realidad es que quizás no nos entiendan, pero si nos das la habilidad de quedarnos con ellos un tiempo y forjar una amistad, algún día podemos explicarlo de manera que su corazón también pueda cambiar. Y en este momento te pido por todos aquellos que en algún momento hayan estado cerca de la oscuridad. Y yo en este momento te pido, Señor, por tu poder sobrenatural y por tu Espíritu Santo, que donde hay luz y donde brilla tu luz, la oscuridad se hace para atrás y simplemente se disipa. Si han habido costumbres familiares que han traído maldición en vez de bendición, y en el nombre de Jesús vengo contra ellas y te pido que por tu Espíritu Santo y por tu voz que creó el universo sean cortadas en el nombre de Jesús. Te pido que cualquier oscuridad por genealogía en el nombre de Cristo Jesús sea quitada. Y yo te pido, Señor, que cualquier tradición que se convirtió en una costumbre tan fuerte que es a veces hasta pareciera imposible de cambiar, que tú des la sabiduría para poder hacerlo. Creer en ti es creerte a ti y caminar contigo aunque el mundo no entienda. Es a veces caminar en dirección opuesta donde todo el mundo está caminando y tener que ver a todos cómo nos ven, como ¿por qué caminas para allá? Pero poder levantar la cabeza y decir, yo no estoy siguiendo lo que todo el mundo sigue, yo sigo a aquel que me llamó a ser luz y me llamó a vivir una mejor versión de lo que es lo normal. Yo te bendigo, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Ahí donde tú estás, te voy a pedir que hagas algo bastante valiente hasta cierto punto, pero no es difícil. Si tú quizás has creído cosas que el día de hoy te diste cuenta que no van con lo que Dios es y quisieras cambiar, pero no sabes cómo, te pido que levantes tu mano. Gracias. Señor, yo te pido por aquellos que levantaron la mano y los que no, pero querían hacerlo. Señor, en este momento te pido que nos des sabiduría. Y los pongo en tus manos para que tú les des el querer como el hacer, como dice tu palabra. Que más allá de la presión social, de cualquier manera que se vea, que el honor a ti, la honra a tu nombre y el vivir como tú quieres que vivamos sea más fuerte en su corazón y en el nuestro. Y te damos gracias, Señor, porque somos un ejército de gente de fe con una espiritualidad sana que busca de ti, más allá de agradarle al mundo o en confusión con él. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y gracias por el tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este ministerio, las cadenas que estás rompiendo, la libertad que estamos experimentando y la que vamos a experimentar. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Muchas gracias, chicos. A las 9. Y bueno,
¿Vieron? Perdón, es que todavía no llegaba yo. ¿Vieron lo del festival? ¿No? Ok. Bueno, igual, quizás se los ponemos en un momentito más, pero Festival Juvenil fue una experiencia increíble. Gracias a todos. Sé que la última vez que nos reunimos fue ahí. Yo sé que a lo mejor... ¿Lo tienen? Sí, pero dame un momentito, Ok, por favor. listo. Mientras tanto, primero quiero agradecerles a todos los voluntarios, líderes y todos los que fueron parte del Festival Juvenil. Por favor, levanta tu mano si tú serviste ese día. Por favor, un fuerte aplauso para ellos, para cada uno en su diferente lugar. Gracias a todos. Es una fiesta de ciudad que le damos gracias a Dios que nos permite hacer, que ustedes fueron parte de eso. Y los que estuvieron aquí disfrutando, qué bueno que lo disfrutaron. Gracias por venir y sigan viniendo. La otra es, una vez más, queremos recordarles acerca del retiro de jóvenes adultos en diciembre. Va a estar muy bueno. Quiero más o menos darles, yo sé que no lo pusieron ahí, pero alrededor el costo alrededor es como de 250 como fue la vez pasada. Creo que la vez 240, 250 por ahí. Entonces el mismo costo, incluye los 3 días, la estadía, las comidas, incluye todas las actividades y también los mensajes y que traigamos para dar mensaje, que esta vez estoy confirmando, pero ya veremos quién viene. No nomás vamos a hacer nosotros, eso se los garantizo. Así que quédense pendientes para esta nueva historia, a ver qué pasa. ¿Sale? Entonces, ¿tenemos el video? Sí. Dale. Muchísimas gracias. No sé si tenemos un anuncio más. Dale. Con ustedes, Gigi. Hola. Tenemos un anuncio más y este anuncio es más de agradecimiento. Como dijo el pastor Alan, este mes es el mes de octubre y es de Halloween, como todos lo conocemos. Pero también es el mes de agradecimiento a los pastores. Así que sí, pastora Tatiana, pastor Alan, si pueden pasar por favor. Si pueden pasar por favor. Si quieren con sus hijos también, está bien, pero con que pasen al frente. Un aplauso a los pastores. Solamente les quería agradecer de parte de todo el ministerio de los voluntarios de aquí. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo como familia. Sé que tienen 3 hijos y como quiera, y 2 perros que también cuentan. Pero de parte del Ministerio de Jóvenes Adultos les queremos decir gracias por el cariño, por el apoyo, porque aunque no somos tantos, seguimos creciendo y todo el esfuerzo de Festival Juvenil, Retiro, todo eso lo hacen ustedes con la visión y el cariño que tienen. Así que muchísimas gracias. Un aplauso a los pastores de jóvenes adultos.